todas, bienvenidos a una nueva sesión de Filosofía 360 grados. Hoy estoy acompañado de Justo Pastor Mellado, curador chileno. Se formó en filosofía, tiene un amplio conocimiento de la escena de arte contemporáneo boliviana, ha hecho excelentes contribuciones, ha sido curador de la Bienal CIART 2011 en La Paz. Ha participado en algunos envíos de muestras de artistas bolivianos a la Mercosur y a otras plataformas en el exterior. Actualmente está trabajando en Chile, en París, con un puesto muy interesante que nos vas a comentar también justo. Pero primero quiero darte la bienvenida y una alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, pues, sí, hacía tiempo que no nos veíamos desde La Paz, Santa Cruz, El Alto. El Alto, de hecho, creo que tú me acompañaste. Me compré una chaqueta. ¿Querés que te la muestre? La he traído a París, Ah, qué pero belleza. no me la pongo ahora porque es chaqueta. Ah, momento, no, momento. A ver, a ver. Momento. Ese es un toque interesante. Vamos a ver la chaqueta que se compró Eh, en el mercado 16 de julio allá en La Paz. claro, esta creo que estaba conmigo cuando me la compré. Sí, 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 me ¿Ves? acuerdo. Ah, sí, me acuerdo. ¿Ves? Claro, al lado de la peluquería. Esto era en la Sagárnaga, creo, con la plazuela San Francisco, Claro, no, no, pero como allá este arriba. tipo de tejido produce moaré, me voy a poner la otra de nuevo. Pero esto para que veas cómo, cómo una chaqueta alemana vendida en un lugar de ocasión en el Alto se va a Santiago y luego llega a París. Hay un valor sentimental, además, ahí, por lo visto. Y claro, claro, bueno, entonces, sí, claro, con La Paz. A propósito, sí, a propósito de todas esas historias pequeñas que me vinculaban a La Paz desde la infancia mía en Concepción, a través del conocimiento que yo tuve de Maco Gutiérrez, que era amigo de mi padre y que yo conocí de niño. Entonces, bueno, él era eh, boliviano, chileno y murió acá. Murió acá, digo, murió en Bolivia, para lo de Juan José Torres, ¿te acuerdas? Bueno, yo llegué a La Paz y llegué preguntando por Maco y me metí en algunos problemas, Ahí comenzó la porque historia. producía inmediatamente una reacción muy curiosa, muy curiosa. Hablé con mucha gente y fue muy íntimo en ese sentido, logré juntar piezas, todo. eh, con- es una bella historia, una bonita historia. Recuerdo, pero, me gustaría que nos... pero era compleja porque había una trama, hay una trama política, una trama de memoria de personas de la época que eran sus estudiantes en arquitectura, la admiración, su posición política. Después yo supe bueno, que él estaba encargado de organizar la segunda guerrilla del Che, no es lo que llamaban eso. Pero eso no, yo no lo he comprobado ni nada, son puros oui como se dice, son cosas que me han dicho, cosas. Bueno, en todo caso, llegar a La Paz a preguntar por Maco Gutiérrez no era un asunto simple. Bueno, ya hacer la Bienal no era un asunto simple. Se llamó Diálogos en la complejidad, si no me equivoco, cabalmente. Exacto, sí. Había mucha complejidad, pero creo que muy poco diálogo. ¿Te acuerdas que me, tú me mandaste un libro de Tomás Abraham, Ah, claro, total. Sí, sí, sí. Pensadores Bajos? Me acuerdo que Tomás después, gracias a vos también que me lo presentaste con ese libro, lo conocí y lo invitamos a La Paz. Y cuando vino, se dio una vuelta, estaba lleno de marchas por toda la subida del Prado hasta arriba, hasta la San Francisco. Y me dijo, mira una cosa, en Buenos Aires es un caos, pero esto es un quilombo, me dijo.
allá pensamos que algún momento se va a componer la cosa, pero acá no, no creo que se componga esto, la complejidad. No, y había, claro, pero además creo que Tomás te dijo, ¿y qué se le pasó a por la cabeza a Mellado de pasarte este libro? Ah, sí, me dijo, esta es la manera en que encontró Mellado de deshacerse de mi libro, me dijo. Está buena. Sí, sí, sí. Sí. No, muy bien. Bueno, querido, justo contando, No, pero gente que piensa. antes de preguntarte algunas cuestiones referidas al arte contemporáneo específicamente, contanos de tu actualidad en este momento, cómo te está yendo en París, qué te estás dedicando. Bueno, no, no, soy funcionario, soy agregado cultural en la Embajada de Chile en París y hago lo que corresponde a un funcionario del ministerio, con todo. También, Pero claro, me ocupo, es como un chiste, es como la diplomacia cultural de Chile, sí. sí, también me Aunque se dice que oye, aunque se dice que los países no tienen, o sea, que no tienen diplomacia cuando están en crisis social. O sea, que lo primero que tienen que resolver es su crisis social. ¿Ah? Entonces, el punto complejo, interesante, es cómo hacer diplomacia cultural en un país en crisis. ¿Ves? Claro, no, no, total. En medio de una crisis sanitaria de envergadura, pero además dentro de una crisis social y política francesa también, que es de lo más interesante, y cuyos elementos son compartidos por la crisis chilena. ¿Ah? O sea, guardando las proporciones, los problemas que están en juego son más o menos los mismos. Inclusión, igualdad, ¿ves? Entonces, participación, en fin. ¿Mm? Lo que lo hace muy interesante, muy complejo y por otro lado muy, muy exigente porque estás en un centro de cruce de información de primera y última calidad, pero de información global, de la política mundial, aunque no hay que confundir lo global con lo mundial, pero el asunto en el Alto Karabaj o el asunto de Georgia o Ucrania o Siria o el Líbano o el Sahel, o sea, todos los días te cruzas, tú dices, estamos en una conflagración articulada donde cada tema es muy complejo y las repercusiones que tiene, los efectos que tiene en la política europea son enormes. Entonces, sobre todo a raíz del conflicto en el Alto Karabaj, donde en Francia hay analistas que comparan a Erdogan de Turquía con Hitler, en el sentido siguiente, eh, es por su actitud, más que por el nazismo. No, no, es por la actitud. Dice, lo que estamos viviendo en Europa es una chamberlanización de Europa, es decir, que estamos casi frente a Múnich, o sea, cuando Chamberlain hizo el ridículo y nadie le puso un atajo al delirio expansionista de Hitler. Entonces, como que haciendo la comparación, nadie en Europa le pone atajo al delirio expansionista de Erdogan. Listo. Entonces, estamos en una situación europea de fragilidad respecto de la agresividad turca. ¿No? Ponte tú, son temas que están a diario en la política acá y que implica que Erdogan dice cosas terribles sobre Macron, no solamente por su conflicto en el Alto Karabaj, sino también por la política del separatismo aquí en el interior de Francia y la lucha antiterrorista que involucra diabolizar o hacer una amalgama entre islamismo y religión musulmana. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Eso se agrega a todo el panorama. claro, otra complejidad, otra Sí. complejidad. Porque en ese sentido, la complejidad que implica pensar en la redacción de una nueva constitución en Chile
claro, todos estos temas entran. O sea, no es que Chile sea un país tan particular por eso, no, si son unos temas mundiales. ¿Mm? Ahora, hay algo que me gustaría saber, tus análisis respecto de las escenas de arte normalmente se referían a escenas de arte falladas o con una falta que decías, ¿no? Y que justamente el trabajo era el de plantear estrategias sobre esas fallas de las escenas artísticas. Pero ahora que estás en Europa, ya son más o menos, creo, si no me equivoco, 2 años que estás por allá desde que te nombraron, 2019, si no me equivoco, a inicios. Em, Sí. eh, ¿Cuál es tu lectura? Ahora estás trabajando desde una escena de arte completa, se podría decir. Digamos, es una escena de arte con todas las letras. Pero como una escena de arte completamente quebrada por la crisis sanitaria, ¿ves? Por ejemplo. Pero por otro Ajá. lado, no, por otro lado es el hecho de estar. Cuando uno está acá tampoco está tan ubicado. O sea que estar acá significa estar también desubicado. ¿Ah? Tendría yo que trabajar en la estructura misma del Estado francés para comprender algo de lo que aquí ocurre en el plano del arte contemporáneo, ¿ah? En esa articulación entre centros de arte, museos, galerismo institucional, en fin, que ha convertido muchas ciudades en nada más que en ferias de espectáculos, digamos, y donde tiene lugar un proceso de turistización absoluta del arte, ¿ah? De luxurización del arte o de artialización del lujo, en que entramos en unas escenas mucho más complejas de las cuales yo me había imaginado en proveniencia de escenas fallidas, ¿ah? Donde la cuestión del lujo no se plantea todavía. Todavía estamos en una hipótesis sobre arte y comunidad. Acá, arte y comunidad, ¿qué es eso? ¿No? Lo que te indica que nosotros pronunciamos la palabra comunidad cuando nos hacen falta instituciones. Entonces, dices comunidad justamente porque no hay instituciones. Acá no dices comunidad porque hay una sobrecarga institucional. ¿Qué tal? Ahora, interesante, la comunidad, estoy pensando en la manera en que incluyes en tus procesos y en tu manera de funcionar como institución a el barrio, a los vecinos de la ciudad, a segmentos específicos. En ese sentido, estuve hace 2 años en Estrasburgo, en Francia, y recuerdo haber visitado un centro cultural en la mañana, el Centro Cultural de Estrasburgo, si no me equivoco, y estaba cerrado. Y toqué un timbre y me dijeron que solo abrían cuando había algún evento. Y había anunciado un matrimonio para un día, para un día de la siguiente semana. Me dijeron que iba a ser el evento más próximo. Y ahí me puse a pensar cómo era la concepción totalmente diferente de centro cultural. O sea, de un lugar de aprovechamiento social, de un evento social. Exacto, es que ahí, no, es que ahí estamos usando terminologías que no corresponden. O sea, un centro cultural nuestro no corresponde a lo mismo acá. Entonces, tú viniste con una idea de centro cultural nuestro. No, acá no, eso no existe. No. Más bien nuestros centros culturales son una hibridez que aquí sería, que compartiría funciones de centro de arte contemporáneo. Eso es lo que andas buscando tú. No, y te encontraste con un centro cultural que aquí es un centro cívico, municipal. Obvio, hay matrimonios. ¿Cuál es el problema? Pero no te esperes una exposición de arte contemporáneo. A la gente le importa un pleo el arte contemporáneo en esa localidad. ¿Por qué? ¿Te fijas? Entonces, cultura aquí quiere decir otra cosa. No, cultura quiere decir otra cosa. Es una industria para los pobres,
es una industria para los ricos. Está diferenciado. La industria del lujo existe y los artistas trabajan para la industria del lujo. Los que no trabajan para la industria del lujo trabajan para las instituciones. O sea, hacen poco menos que animación social, trabajo social, lo que le llaman hoy día, se ocupan de lo común. ¿Ah? Pero eso es muy español. Los franceses no se ocupan de lo común. Lo común es una invención española. En Francia no se ocupan de eso. El espacio francés, de hecho, y no lo debo decir en voz alta, no es tan interesante tampoco. Es mucho más significativo Londres y Berlín. El espacio francés es increíblemente patrimonial, extraordinariamente patrimonializado, ¿ves? Y endogámico, tremendamente endogámico. Mm, claro, sí. Y por otro lado, con unas contradicciones internas a nivel de instituciones, en donde se pone en duda hoy la legitimidad de decisiones artísticas que comprometen la imagen de una ciudad. Estaba precisamente, para comentártelo, leyendo un librito que salió en marzo del 19, perdón, en marzo del 20 creo, ¿no? De Yves Michaud sobre el bouquet de tulipes, ¿no? Que es un ramo de tulipanes que él donó a la ciudad de París en homenaje a las víctimas del 2015, del terrorismo. Y Yves Michaud dice, no me voy a ocupar de la obra en sí, me voy a ocupar del procedimiento decisional en torno al hecho que esa obra finalmente fue instalada en París. Entonces el tipo plantea esta hipótesis de la banalización del espacio público a través de grandes obras monumentales de arte contemporáneo que no obedecen a ninguna lógica, sino a la lógica que instalan las grandes empresas de producción. Empresas de producción de espacio urbano para las élites. Por supuesto, el máximo lujo. Los que no son élites consumen el desborde. Para eso es el mercado secundario. Pero claro, ¿sabes cuántas personas entran al Louvre al año? Entre 8 y 10 millones de personas. Por lo tanto, el Louvre es una entidad clave en el aparato patrimonial francés y en la estrategia de turistización de la ciudad. Obvio. No digo que sea bueno o malo, es un hecho. ¿Mm? Es un hecho. Ahora, claro, nada, está todo cerrado. Pero la cuestión de arte, turismo, el turismo de masa obviamente no satisface a las élites. Entonces las élites producen sus propias experiencias raras, que a su vez redundan en prestigio, ostentación, expresión de poder. Está en otro nivel, en otro terreno. Es Y como, eso está en un París completamente jerarquizado, ¿no? Así me son las parece. cosas en este mundo. La Avenue Montaigne es lo que es. ¿Ves? Claro, es como Ahora, en ir términos con de reglas. creo que el arte francés contemporáneo también, o sea, una gran deriva, o sea, tampoco... Te puedo hablar de grandes nombres, de nombres que me significan a mí, pero que tienen dificultades también para persistir, para instalar. A mí me parece muy importante Christian Boltanski, ya, ok, bien, pero... Christian Boltanski. Sí, sí, claro. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con el negocio institucional del arte crítico? Claro, sí.
Mi ¿Y cuál? visión es más bien decepcionada. Ajá, No es que esté ajá. decepcionado por lo que veo acá, no, estoy decepcionado por lo que vi en La Paz, ya. O sea, no, siempre he estado decepcionado del arte o de la relación de los artistas con la estructura, en fin, no, no, nada, no pasa nada. No alcanza a tener el poder simbólico de intervención, como diría Reinaldo Ládaga, de modificar No, ¿qué más? ¿Qué? No, no, actual. no, no, no modifica nada, modifica solo las estrategias de inversión de la política ministerial. Sí, sí. Sin A un embargo, en tu, ministerio le parece interesante favorecer las artes de la intervención y listo. Y va a haber residencias, va a haber intervenciones, va a haber arte en el espacio público, porque eso es lo que importa. Entonces cada vez vemos una franja de artistas completamente dependientes de las comandas públicas y muy ordenaditos y saben que hay que protestar respecto de cosas que son políticamente correctas. Te las enumero: LGBT, migraciones, fronteras, ¿qué más? Medio ambiente. ¿Ya? las cuatro. Ujú. Ya, listo. Justo ahora, sin embargo, en tu trabajo siempre ha existido una vocación muy grande, o sea, una dedicación muy grande a la construcción de escenas de arte contemporáneo en la región por ejemplo, en nuestra región, ¿no? Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Has estado por todos estos países, tú siempre de alguna manera con seminarios, curadurías, y quizás también porque tu interés en el fondo no era el arte en sí. Creo que siempre me decías, no, 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 el arte no es el centro del asunto. Eran estas ficciones literarias, eran estas historias desplazadas, por ejemplo, como la que me cuentas de Ah, sí, Aku, en lo que a mí respecta. en lo que a ti Sí, respecta, como sí, tu motor de trabajo. claro. Ah, no, mi motor de trabajo es la novela, una gran novela. No, no, me refiero a novelas que yo vaya, no, no, la gran novela que se escribe, la gran novela que uno va escribiendo. ¿Ah? Esta, En el este, fondo, todos los textos de arte son partes de esa novela. ¿Mm? Novela en términos freudianos básicos, es una ficción del origen. ¿Ah? Que tú intentas responder ¿de dónde vengo? ¿Qué hago? Eso. ficción del origen. Claro, Entonces eso te lleva, por ejemplo, a llegar a Bolivia por la ficción del origen. O sea, yo no hubiese ido a Bolivia con las ganas que fui si no hubiese sido por Maco Gutiérrez, punto. O sea, siempre hay un origen en el lugar, un origen de la ficción, ¿no? creo que también tiene que ver con lo que tú planteabas en Valparaíso. ¿Qué me mueve a mí a ir a Bolivia? No es el Che Guevara, me da lo mismo el tipo. Claro. No, no. Eso es un síntoma de una... Pero Maco Gutiérrez, su padre, murió en la guerra del Chaco, de tifo. ¿Ah? Sí, te, ¿Con de- qué tendría que ver? te decía que quizás una de las líneas de trabajo también es esta línea que llamabas sentimentalidad en tu propuesta de trabajo en Valparaíso, en el Centro Cultural Valparaíso. Una de las líneas del Ah, sí, pero comentar. eso fue en relación a Valparaíso en concreto. Si hubiese sido en otra ciudad, hubiese sido de otra manera, ¿ves? Eh, es un poco lo que me ocurrió cuando conocí el trabajo de Mónica. ¿Ah? Ah, a ver, pero aquí hay una historia de despojo. ¿Cómo? De Mónica Vamos Navia. viendo, ¿qué pasó ahí? ¿Ves? Claro, entonces ahí había una situación traumática política del 52 y luego una extraña operación de una artista, extraña operación porque ni ella sabía mucho en qué se estaba metiendo, donde finalmente los objetos
que circulan y que son desplazados en ese despojo violento de la hacienda, terminan siendo hoy día emblemas de una comunidad, ¿ves? Wow, eso ya me parece una buena historia para hablar de las complejidades simbólicas del presente, ¿ves? Y que tiene principalmente, yo me imagino, que con las ficciones bolivianas de la modernidad, claro. ¿Mm? Pero yo no soy un especialista en eso, ni me corresponde hacerlo. ¿Ah? Además, uno en ese sentido no puede venir desde fuera a dar lecciones de nada. Sin embargo, lo que sí se puede hacer metodológicamente es montarse arriba, obviamente, montarse sobre unas ficciones locales. Y la ficción local que me pareció más radical fue la de la Parapita, de la que me habló Bedoya, peruano argentino, en Montevideo. Imagínate, ya. Entonces la Parapita pasa a ser el núcleo simbólico ahí. A ver, ¿cómo no? ¿Eh? Cómo la estructura misma de la obra y cómo la estructura del personaje es eficaz en nuestra analítica. Ese personaje que tiene hilos, que cose, la aguja, el sobre todo que tiene. ¿Eh? Lo que más me importaba en la Parapita era el sobre todo, el saco, con bolsillos agregados para ir metiendo cosas. Entonces, una pelota de hilo, una pelota de cáñamo, 8 agujas grandes, todo para asegurar una carga. ¿Eh? En esas escaleras de un espacio urbano absolutamente abigarrado. ¿Ves? Entonces, bueno, por eso me interesó, sí, la figura de la Parapita y la historia esta de la revolución del 50-52, ¿no? A la que hacía alusión el trabajo de Mónica. Ahí, claro, hacía esa traducción al trabajo De Mónica y este Alex chico. Cantuta, El otro suyo, y también a la personaje de la Parapita de la novela de Felipe Delgado de Jaime Sáenz. Y me recuerdo que en un taller dentro de la Bienal que diste junto Claro. con Carlos Lepe, decías a los artistas, si ustedes se llevan una cosa de esta Bienal, una sola cosa, que tú digas, me llevó el concepto de Aparapita, ya estás hecho. Me acuerdo que les decías. Ya es una buena cosa para llevarse de Bolivia. Bueno, cabalmente te referías a la obra de Mónica Navia y Alex Cantuta, que fue parte de un laboratorio en la Bienal CIART, que se llamaba El Otro Suyo, fue desarrollado en el Alto, y también te referías a el personaje de la Parapita, que está en la novela Felipe Delgado de Jaime Sáenz, y me alegra mucho que hayas mencionado esto porque nos permite abordar un artículo que te incluyeron tuyo en este libro, Pedro Querejazo. Ah, sí, de Pedro. Ya, Sí, claro. la pintura en Bolivia en el siglo XX. El artículo se llama Algunas hipótesis para abordar el arte boliviano contemporáneo. De hecho, aprovecho de recomendárselos. Y acá nos hablas de un poco una radiografía con algunos puntos para orientarse, ¿no?, en la lectura del arte contemporáneo boliviano, y justamente tocas el tema de este laboratorio de Mónica. Pero también un momento importante que marcas es la participación de Ugalde y de Roberto Valcárcel en la Bienal de Sao Paulo. ¿Cómo te llegas a conocer tú con Valcárcel? ¿Es importante también en tu acercamiento al arte boliviano? Uf, sí, lo conocí en el 90, igual con Ugalde. Me sorprendió que era gente que se movía mucho y fácilmente. ¿Ah? Tenían una gran movilidad. Gran movilidad. Y ellos mismos eran un discurso. ¿Ah? Como diría en argentino, ellos eran un aparato. ¿Ah? Son un aparato.
De modo que la mención a Gastón era porque él había pintado una parapita, ¿verdad? Había hecho una pintura fuera de la pintura, ¿no? Con cierta... Entonces, tenía un amarre de dónde agarrar esto. ¿Ah? Y lo que me impresionó fue ver en el Museo Nacional pintura de artistas bolivianos de los años 50, ponte tú, de la misma época. Entonces era interesante ver para alguien de fuera cómo un artista con pretensiones modernas en la Bolivia del año 50 pintaba una abstracción respecto de la cual no quisiera ser peyorativo tampoco, pero que, entre comillas, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Bolivia, en términos políticos, en términos sociales. Ahora, no tiene por qué estar conectados tampoco, pero en términos de método, uno decía, a ver, ¿qué hacía este pintor en el año 50 mientras estaban las nacionalizaciones, mientras estaban las ocupaciones de tierra? ¿Cómo funcionaba? Y ver qué pasa, ¿ves? Y me impresionó la placidez con que algunos de esos pintores operaban en ese momento, como si no se enteraran de nada, lo cual es mentira, porque en el fondo esa gran placidez también cubría una enorme extrañeza que podía explotar en cualquier momento, ¿ves? Entonces, era una pintura abstracta que ahora la veo y la recuerdo muy inquietante, muy inquietante. Para que vean, entonces, respecto de esa pintura abstracta que vine a conocer muchos años después de haber visto la pintura de Gastón Ugalde, se te arman unos cruces en la propia historia boliviana que uno trata con la poca información que puedes tener, con lo que te pueden contar los amigos, con lo que uno sabe, qué sé yo. Bueno, te armas también una ficción boliviana. En ese sentido, yo me hago cargo de mi ficción boliviana, ¿ves? Cierto, claro, es esa, en eso. Puede ser criticable, ¿no? Qué sé yo, pero por lo menos he puesto el esfuerzo en ser como muy respetuoso de encontrar unos núcleos más significativos para trabajar esa complejidad, como son el Aparapita, el 52, el Gastón, en fin. Bueno, Balcarce es más, es como una boya flotante en un estanque de agua. ¿Eh? Oiga, cuando él está ahí, bonito, de corcho, rojo, ¿eh? Es una boya con una cosa blanca, delicada, flota, y está. ¿Eh? ¿qué? Eso es, Informado, erudito, cascarrabia, un poco vieja, ¿no? Como vieja de mierda, así, ¿no? Así. Entonces figura y cultiva eso, pero impega. Y eso es porque Santa Cruz probablemente, dentro, respecto de su ficción boliviana, Santa Cruz está en una posición incómoda también, ¿ves? Entonces quisiera no estar estando, ¿ves? Quisiera no estar, y sin embargo no puede dejar de estar. ¿Mm? Y es la ficción de Santa Cruz con el mundo, ¿no? ¿De dónde? Si sales de Santa Cruz un poquito y te encuentras con unos caminos llenos de barro rojizo donde no se puede transitar, y llegas a unas haciendas donde hay capillas, donde que parecen colonias siglo XVIII, ¿me entiendes? No sé, todo muy raro ya. ajá. Es tan preciso lo que has dicho de esa manera poética en la descripción de la boya flotante y claro, de Santa Cruz y su contexto, su alrededor. Es que creo que nos invita a esa pregunta que tú hacías,
lo interesante es preguntarse qué hay de contemporáneo en el arte tradicional y qué hay de tradicional en el arte contemporáneo. Sí, porque finalmente parece que el arte contemporáneo es una incomodidad nada más. Pensaba yo en otro tipo incómodo en Santa Cruz, el Eh, escultor. ¿Cómo Marcelo, se llama? Marcelo Callaú. Callao. Callaú. Ese sí que es un moderno contemporaneizado a la rápida y dislocado en el bosque. ¿Te fijas? Qué buena. Dislocado en el bosque porque trabaja con la madera, dices tú, o como una imagen. Exacto, Ah, claro. Pero al mismo tiempo él se inventa una especie de heideggerianismo en la selva. qué bueno. Por favor, contá un poco más de esto. No, no, pero está esa actitud zen que tenía, ¿no? Y hecho a mano, como una especie de manierismo manual también, pero muy inteligente. ¿Ves? Entonces le permitía, frente a lo salvaje de la selva, por ejemplo, o del bosque, o de la naturaleza exuberante y todas esas patrañas que estamos acostumbrados a escuchar, él marca con un gesto de elegancia. La pausa. Claro. Pausa, ¿no? Porque o sea, ¿a quién se le va a ocurrir ir a hacer escultura de madera al lado de la selva boliviana? ¿Me entiendes? Es muy fuerte la competencia. Entonces el tipo va y se pone ahí. ¿Y qué es lo que hace? Belga. O sea, el aburrimiento belga ahí. Es como la línea, ¿ah? Una abstracción, listo, ¿ah? Todo. Está buena. Pero eso Ah, indica cuánto hay que salir para regresar, o cuánto hay que salir. Porque salir igualmente te pone en una dislocación enorme, porque cuando tú sales y llegas al lugar que vas, no entiendes nada, no entiendes nada. Y llegas siempre de manera dislocada. Entonces cuando regresas, ya regresas de una dislocación a otra. Porque al lugar que regresas ya no eres el mismo y ya no te reciben de la misma manera. Ya no esperan lo mismo de ti, esperan otras cosas. Y entre otras cosas, esperan que te hundas. claro. Yo también lo veo como que fue una manera de regresar, pero fue una manera de regresar, como tú dices, con una expectativa diferente que lo esperaba. Entonces él eligió por lo menos un medio que no lo aleje tanto del lugar, un vehículo. Ese vehículo era la madera. En cambio, Valcárcel parece que nunca salió. ¿Me entiendes o no? Él vive tan afuera de todo que nunca salió. Entonces se puede permitir esos saltos, esas extrapolaciones, como un conceptual, entre comillas, ¿ves? Es un artista, quizá en Bolivia sea el artista del procedimiento, ¿ves? El procedimiento. En cambio, Gastón es como un artista de la suciedad organizada. Sabe cómo ensuciar las cosas justo para que se vea lo otro. Un pillo, es un gran pillo. Sí, 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 interesantísimo. Hay algo más con Valcárcel que es, creo que vale la pena remarcarlo, es que él ha podido hacer, me parece, que su obra de arte, que su manera de abordar el arte contemporáneo sea un poco canonizado como la manera de leer arte contemporáneo en Bolivia, o la manera de hacer arte contemporáneo en Bolivia. Se ha instalado un aparato de lectura. Quizás, quizás no haya que considerar que él es el epítome del arte contemporáneo en Bolivia. Porque al final le va a ir en contra, le va a jugar en contra. Porque lo va a canonizar. Sí, O si es que ya no lo canonizó. Entonces no, tiene que desmarcarse de eso. Bueno, lo que pasa es que las generaciones jóvenes siempre buscan tener un maestro aparente a quien traicionar después.
¿Para qué se busca un maestro? Para tener que traicionarlo. Entonces no le conviene. Claro, yo creo que es algo que pasa no tanto voluntariamente por él, pero es que él es el único casi que se ha preocupado por no solo hacer obras, sino también teorizar un poco y además estar continuamente enseñando. Diferencia de Gastón Ugalde, que él tiene su obra, pero no tiene ese aparato didáctico detrás de él, ¿no? Claro, pero son porque viven en otras ciudades y el trato social es diferente también. En las condiciones más normales de transmisión, como en Santa Cruz, Valcárcel pasa a ser un profesor, un buen profesor. ¿Y qué es lo que tiene un profesor? Un profesor debe estar bien informado. Y él sabe más que otros, está muy bien informado. Bien. En cambio, Gastón está no en un espacio de enseñanza, sino en un espacio del abigarramiento mismo, ¿ves? Entonces tiene que jugar en ese terreno. ¿Mm? Claro, Por total. eso te digo que es un poco más sucio. ¿Mm? El abigarramiento es sucio quizá, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que es difuso, no hay claridad. Sucio, ¿no? El abigarramiento es, en primer lugar, promiscuidad sonora. ¿Qué tal esa? Suciedad, porque como está todo pequeño y autoconcentrado, las grasas de la cocina te caen en la ropa y trasladas el olor a comida fuera de tu casa. Eso es el abigarramiento. Está bueno, ¿eh? Buena esa metáfora culinaria. Exacto. Los olores se te pegan. ¿Por qué? Porque está todo abigarrado, todos los vapores se escurren, se pegan. Entonces, al pegarse permiten que se arme una pequeña costrita de polvo milimétrico, no sé, microscópico, que en contacto con la humedad y la grasa humana y la grasa de la ciudad, se va formando una capa, así, entonces los codos brillan, las rodillas brillan en los trajes. ¿Qué tal? ¿Ah? Las rodillas, todo así. Todo pasa a ser un poco grasoso, ¿no? Claro, y ahí otra vez me devuelve visualmente al saco de la parapita. Claro. De las En cambio, en barricadas. Santa Cruz todos transpiran, ¿ves? No hay grasa, hay transpiración. Sí, más bien mucha fluidez de... Mucha fluidez es otro olor también, ¿ves? Sí, hay mucho... Otro olor. Más rural, en cambio, sí, porque lo rural, lo andino son dos mundos más rural, más de cebo. En el mercado de Santa Cruz compré velas de cebo. No te digo cómo hieden. Las encendí en Santiago. Muy interesante. No sé por qué me las dejaron pasar en aduana. Sí, interesantísimo. Pero ahora, yo recuerdo que cuando tú hacías un análisis de Bolivia, eh, en este artículo también un poco se refleja, decías que hay tres puntos, tres mojones, tres apoyos, digamos, importantes en la escena de arte contemporáneo boliviana, que era Kiosco Galería, eh, Mujeres Creando y la Bienal Cierto. ¿Estoy bien? sí, sí me acuerdo, sí. Sí, por ahí va, ¿no? Yo pienso que hay una institución más, que es esta que estamos tocando ahora tú y yo. Lo que pasa es que eso que yo hablaba es hace 10 años también. Claro, 10 Tiene años. que haber cambiado. Entonces, Es, a lo es, mejor la Bienal ya no lo es, Mujeres Creando tampoco, y nada es lo que era. Entonces ya no existen esos tres elementos. Ni kiosco funciona como uno suponía, en fin, o como en la época. De modo que eso que mencionamos ya no funciona. Si queremos hacer un análisis de hoy, no son operables. Ahora, tú dices, estamos en una institución que cambia, es probable, pero ¿en qué sentido? También, ¿ves? ¿En qué sentido?
que es lo que podemos llamar contemporáneo hoy día también. Ahora, ¿cuál es también la necesidad de estar en el arte contemporáneo? Si todo lo que hacemos es contemporáneo. Por lo tanto, es también una complejidad poco compleja. Es el arte vivo. Los franceses le llamaban el arte vivo en los años 50. El arte presente, el arte que se está haciendo hoy. Entonces tenían palabras para eso que la crítica usaba y que es art vivant, art présent. Para desmarcarse de las vanguardias históricas. Entonces, de gran peso. Pero yo estaba leyendo ahora sobre la historia del galerista Daniel Templon y claro, él aparece en los años 70 contra el art vivant, contra el art présent, y él instala una galería de arte contemporáneo. Entonces también el arte contemporáneo es un modo de cómo nosotros ficcionalizamos el arte del presente en su relación con el pasado, con las instituciones del pasado, pero sobre todo el arte del presente como apertura y como tejido. En ese sentido, para Francia, arte contemporáneo significaba apertura, porque era una escena muy endogámica, y Daniel Templon, lo pongo como ejemplo, significó la apertura hacia el arte americano y hacia el arte alemán. Entonces, era el único tipo en París que exponía a Dan Flavin, a los minimalistas, a Donald Judd, a Art and Language, a los conceptualistas americanos. Vaya, ¿te fijas? Era un antifrancés, entre comillas. No, no, no. El tipo decía, ¿hasta cuándo con la endogamia francesa? Entonces partió a buscar afuera. Niveles de interpelación. Entonces, quizá la actitud contemporánea sea el no tener miedo a la interpelación. Eso es lo que nos hace contemporáneos. Ahora yo tengo la dificultad de pensar qué es contemporáneo en el grabado, técnica prehistórica. Por ejemplo, ¿cómo me voy a jugar una hipótesis de existencia de un campo contemporáneo del grabado? Que además, en términos de la escena de arte contemporáneo, a nadie le importa, a nadie le interesa. El grabado, imagínate, pasa a ser un arte menor, como un arte subsidiario, como un arte, y sin embargo en Chile es como fundamental, mayoritario, entre comillas. Porque en Chile adoramos, apreciamos la matriz. La matriz. El grabado habla de matriz. Y si uno habla de matriz, terminaremos indefectiblemente en la Virgen María. Y respecto de la Virgen María, hay dos figuras que a mí me interesan. Una, la Pietà, el descendimiento de cruz, que ha determinado el destino del arte chileno contemporáneo a través de la obra de Ditborn, principalmente, la figura de la Pietà, por sobre la figura, otras que podrían haber sido posibles. ¿Por qué no la Anunciación? Ya que estamos en la disputa de la cita bíblica. ¿Por qué no la Anunciación? Si es en la Anunciación donde se invierte la teoría de la encarnación. Por lo tanto, de la Eucaristía. ¿Ves? No, entonces en cambio preferimos esta historia de Pietà donde la madre recibe al falo caído, al hijo. Necesita tener un falo caído para poder instalar también el autoritarismo materno-infantil que caracteriza a Chile.